Hola amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Compartiendo con ustedes siempre la palabra de Dios, enseñanzas bíblicas que pueden ser de bendición para tu vida, sin duda. Dios tiene planes para tu vida, mi querido amigo, porque Él desea tu salvación. Dios te ama. La Biblia dice que Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y siempre la palabra va a seguir predicándose y el mensaje de Cristo va a seguir extendiéndose por todo el mundo para que la gente pueda escuchar el mensaje de salvación y se salve. Para que no digan nunca ante Dios, a mí nunca me hablaron de tu palabra, yo no escucho el Evangelio, no, todo el mundo está escuchando el Evangelio ahora. Y hay personas que lo escuchan pero luego se alejan y dicen, no, esto no es para mí. Todas estas son mentiras, son pamplinas. Bueno, cada uno es dueño de su vida, cada uno determina cuál será su destino eterno. Los que creen en Cristo serán salvos, los que lo rechazan serán condenados, así dice la Biblia. Y mi querido amigo, tú no puedes estar exento de esto, tú también eres parte de toda esta historia. Así que espero que tú tomes la decisión atinada, certera y sabia de creer en Jesucristo y aceptarlo como tu Salvador y Señor. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema basado en Daniel capítulo 2, versículo 1 al 49. Es un pasaje bastante extenso, pero no vamos a poder leerlo todo, pero sí vamos a poder comentar algunos versículos que tiene que ver con el sueño de Nabucodonosor. El capítulo 2 de Daniel es sin duda uno de los más sobresalientes de la literatura profética. Y su contenido es tan sorprendente que muchos eruditos, la mayoría de los eruditos de la escuela crítica, lo consideran y lo llaman vaticinia post-eventum, es decir, vaticinio después del evento. Los comentaristas conservadores, por su parte, ellos mantienen que este capítulo 2, como el resto del libro, fue escrito más o menos por el siglo VI antes de Cristo, estamos hablando del año 535. El autor sin duda es el profeta Daniel. Y a través de este capítulo que vamos a meditar en él, Dios pues revela de una manera sorprendente, de una manera maravillosa, el plan que Él tiene para con los gentiles, a la vez que también manifiesta su soberanía sobre los gobiernos mundiales y el establecimiento del reino mesiánico, que esta es una de las cosas importantes que a nosotros los creyentes nos interesa. Esta es la esperanza que tiene todo creyente del segundo o de la segunda venida del Salvador. Bueno, se menciona la fecha de suceso aproximadamente en el año 604 a.C., y también pues esto tiene un impacto emocional y físico que obviamente experimentó el rey. Los sueños que él tuvo, que fueron sueños perturbadores, y eso lo podemos ver en el versículo 3, por ejemplo, que dice, y el rey les dijo a sus encantadores, astrólogos, a los cuales había reunido, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Acá vemos en el versículo 2 que, como ya mencioné, Nabucodonosor llama pues a los astrólogos, a los encantadores, a los caldeos, para que ellos le puedan explicar el sueño. Ellos vinieron delante del rey. Supuestamente estos hombres eran expertos en conocimiento, en cultura, en adivinación. Eran personas competentes para poder interpretar el sueño, un sueño misterioso del rey. Pero vemos también que, como dice el versículo 4, los caldeos que se acercaron al rey pues tenían que hablar en la lengua aramea. Y se sabe perfectamente, según este versículo, que el idioma, ¿no? Este idioma llamado el arameo, era el idioma oficial de toda esta región a partir más o menos del año o del siglo VII antes de Cristo, algo así como el inglés lo es hoy día, ¿no? El inglés es el idioma comercial, el arameo lo fue en el siglo VII antes de Cristo. En el versículo 5 al 6, aquí el rey les va a decir pues a sus sabios que él había olvidado el sueño misterioso
pero les exige que se lo cuenten. Y no solamente que se lo cuenten, sino que también le den su interpretación. Otra posible traducción de esta expresión es, como dice la NBI, mi decisión ya está tomada. Indica que el rey, algunos consideran que el rey no necesariamente había olvidado el sueño, sino que aparentó olvidarlo para ponerles una trampa a sus consejeros con el propósito de eliminarlos. Y probablemente en su lugar colocar pues a consejeros más jóvenes y seleccionados por él. Dado que Nabucodonosor era un tipo autoritario, era un tirano, era un rey cruel, para él no era difícil eliminar a cualquier persona que no le caía en gracia. Versículo 7 al 11, vamos a ver aquí que los sabios van a insistir al rey que les diga el sueño. Decláranos el sueño, le dice, para poder interpretarlo. Si sin el contenido del sueño, ellos dicen pues que es imposible descifrar, salvo los dioses. Pero los dioses, como yo decía, pues no tienen morada en la humanidad. Y en contraste, pues el rey Nabucodonosor va a insistir en que ellos le revelen primero el sueño que lo perturbaba, y después la interpretación del mismo, para así de esa manera el rey podía evaluar la calidad de magos religiosos profesionales, como decían ser. Y por todo ello, pues los sabios de Babilonia estaban bajo sentencia de muerte. El rey se molestó con ellos. En el versículo 12 y el versículo 13 del capítulo 2 de Daniel, vamos a leer: por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron incluso a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Claro, ya seguramente estaban matando a varios de ellos. Entonces es aquí donde Daniel interviene, ¿no? Versículo 14 en adelante, pues ahí se describe la recuperación del sueño. Ante el peligro de la muerte inminente, pues Daniel se atreve con mucho valor a entrevistarse con el comandante de la Guardia Real, que se llamaba Arioc, y le va a pedir una explicación del edicto tan apresurado del rey. Y después de enterarse del problema, pues le solicita hablar con el rey y le pide tiempo y que le dé una oportunidad para poder revelarle el sueño y su interpretación. Aquí interviene Daniel, y es interesante que este joven, sin duda, no estaba confiando en sus propias capacidades, ¿no? Antes que confiar en sí mismo, él acude a Dios en oración, y sus tres amigos lo van a apoyar en eso, con el fin de solicitarle a Dios la revelación de ese misterio. Y como David era un hombre que amaba a Dios, y Dios también lo amaba a Daniel, pues Dios le va a responder la petición y le va a dar a conocer el sueño misterioso, y por ello Daniel va a alabar y va a dar gracias a Dios por sus excelencias. Dios revela aquí indudablemente su soberanía, está revelando su omnisciencia. Daniel lo alaba por ello, y lo alaba porque es un Dios absolutamente sabio, todopoderoso, y por supuesto por haberle dado a conocer el sueño del rey. Y por todo esto, Dios va a ser glorificado, y Daniel y los demás sabios de Babilonia van a ser librados de la ira del rey y de una muerte anticipada. Déjame decirte que aquí Daniel se constituyó en un salvador de todos estos sabios, astrólogos, adivinos, magos y toda esta gente que en realidad no sabía nada exactamente de lo que tenía el rey en su mente. Yo digo que Daniel los salvó a ellos. ¿Por qué? Porque si Daniel no hubiera recibido el sueño y no hubiera dado la interpretación, toditos, hasta el mismo Daniel, hubiera muerto. Pero estos hombres que indudablemente no buscaban el beneficio de Daniel ni de nadie, creo, porque cada uno buscaba salvar su propio pescuezo, su propio cuello. Ellos seguramente que nunca hubieran intercedido por Daniel. Más, vamos a ver más adelante que hasta lo pusieron a Daniel en peligro para matarlo, pero Dios salvó a Daniel una vez más. Es así como le pagaban. Este hombre que los ayudó a salvarse, no le iban a pagar con la misma moneda. En los versículos 24 al 45, vamos a ver aquí que se describe la declaración, la interpretación del sueño,
Daniel, un hombre debidamente preparado para enfrentar este reto, le va a decir a Arioc que ya no siga matando a los sabios, que no los mate, y más bien que lo lleve ante el rey, porque ahora sí ya tiene claro el sueño misterioso y también puede darle la correcta y la completa interpretación. Por lo tanto, estando delante del rey, lo primero que hace Daniel es declarar que Dios es el único que pudo revelarle este misterio. Y vemos que le está dando toda la gloria a Dios. Qué importante es eso, ¿no? Era un hombre humilde, un hombre que sabía perfectamente que era Dios quien lo estaba ayudando y que no lo negaba. Y esto digo que es importante, mi querido hermano, tú que crees en Dios y que amas a Dios, que cuando tú veas la mano de Dios obrando en tu vida, bendiciéndote, dándote éxito, prosperidad o sacándote de algún problema, de alguna situación, nunca te olvides de darle la gloria y darle gracias al Señor. Es más, no le robes la gloria porque algunos lo hacen. Y así mismo ellos mismos reciben los aplausos y las alabanzas y le están robando la gloria a Dios. No debe ser así. Yo creo que uno tiene que agradecerle a Dios por las bendiciones, por la prosperidad, por la ayuda, por el éxito. A Dios no lo podemos dejar de lado porque Dios te está bendiciendo, te está abriendo puertas, te está ayudando. Ingratos seríamos que nosotros dijéramos, no, yo no conozco a Dios, yo me echo a mí mismo, como hay mucha gente que piensa así. Los incrédulos piensan así, dicen, no, Dios no existe, yo soy el Dios de mi vida, yo forjo mi destino, a mí Dios no me ayuda. Yo digo, ¿y qué tal si Dios un día, porque Él tiene el poder para hacerlo, te quita la bendición y ya no tienes éxito? ¿Y qué pasaría si Dios te mete en un laberinto de problemas para hundirte en los problemas, para que de esa manera tú reconozcas que tú no eres el que diseña tu destino, que tú no eres el dueño de tu vida? Sí, tú puedes hacer de tu vida lo que quieres, pero mucha gente que se quiere ser dueña de su vida siempre termina mal, porque no toma en cuenta a Dios, porque no quieren la sabiduría de Dios, porque ellos se creen ser sabios, aún más sabios que Dios. No, Daniel no era así. Daniel fue un hombre que honró a Dios y le dijo a Nabucodonosor que Dios es el único, el Dios hebreo, el Dios de ellos, el Dios en el cual ellos creían, el único que pudo darle la revelación de este misterio, e inmediatamente prosiguió en declararle el sueño olvidado, este sueño que lo perturbaba al rey. Y a continuación pues le va a dar la interpretación correspondiente, la cual pues es la que vamos a ver justamente ahí entre los versículos 36 al 45. Le va a decir, mira, tú has visto una imagen, una figura grande compuesta de varios metales. Has visto una cabeza de oro fino, ¿no? Le está describiendo, la cabeza de oro fino, ¿sabes a quién representa? Representa a Babilonia. Tú, rey, eres esa cabeza. Ya me imagino al rey escuchando eso, ¿no? Yo soy la cabeza de oro, qué bueno. Pero Daniel no se detiene allí, porque Daniel no está allí para alabar al hombre, no. Daniel simplemente está haciendo una descripción de cómo Dios está viendo los imperios mundiales y qué final le va a dar a todo esto. Tú, Nabucodonosor, eres el principal. Contigo empieza, digamos, el periodo del gobierno de los gentiles. Tú eres la cabeza de oro. Pero no te engañes, porque después vas a ver que en esa figura, esa imagen que has visto, esa imagen estaba compuesta con pechos y brazos, pero eran de plata. Y esto ya no tiene nada que ver contigo, esto tiene que ver con el imperio medo-persa, cuyo representante fue Ciro el Grande. Es decir, Babilonia tiene su tiempo. Todos los imperios han tenido su tiempo. Y yo pienso que los imperios modernos, los imperios que existen ahora, las grandes naciones, las grandes potencias mundiales también tienen su tiempo. No van a ser siempre poderosas. Algún día van a caer. Claro. Y Daniel sigue describiendo y dice, esta imagen tenía vientres y muslos ya de bronce. Mira, te das cuenta cómo va bajando la calidad del metal, oro, plata, bronce. Y este bronce representa al imperio griego. Su representante, uno de sus exponentes máximos fue Alejandro el Grande. Bueno, Daniel no le va a dar los nombres, no le va a decir, mira, después de ti viene Ciro, después de Ciro viene, no le va a decir eso.
pero sabemos por la historia que estos personajes fueron los que impulsaron estos imperios. Vas a ver entonces también esa imagen que está compuesta por piernas y pies, y vas a ver que en partes eran de hierro y en parte de barro cocido. Y esta parte de la imagen de piernas y pies representa al Imperio Romano. Y claro, Roma tuvo varios emperadores, por supuesto. Fue uno de los imperios más grandes que hubo en la historia y más largos. Y vas a ver después en esa imagen, le va a decir, vas a ver después en tu sueño, mejor dicho, una piedra que hirió y desmenuzó la estatua. Y esa piedra pequeñita, ¿sabes a quién representa? Bueno, no se lo voy a decir así textualmente como yo estoy diciendo, ¿no? Pero te lo puedo decir a ti porque esta piedra pequeña representa el reino de Dios. Es el reino del Mesías. ¿El Mesías quién es? Jesucristo. Aunque muchos judíos no aceptan a Jesús todavía, pero Él es el único Mesías, Jesucristo. No hay otro. No va a haber otro. Va a venir un falso Mesías, sí. ¿Sabes quién es? Es el anticristo, al cual el mundo lo va a aceptar, e inclusive va a hacer un pacto con el reino, con el pueblo de Israel. Eso está ya en la Biblia, pero que finalmente este falso Mesías viene a traicionar, viene a destruir. Como bien lo dijo Jesús ahí en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y el falso Mesías, el anticristo, viene con ese objetivo. Porque Él quiere destruir a la humanidad, porque Él sabe que Dios ama a la humanidad. El diablo se está jugando su última carta con el anticristo. Ahora, como yo te dije, los metales que se mencionan aquí en la imagen, podemos observar, por ejemplo, algunas consideraciones, ¿no? Primero, que decrecen en peso, de oro a barro, ¿te das cuenta? Oro, plata, bronce, hierro y barro. Hay un decrecimiento, que la imagen se ve entonces que es más pesada en la parte superior, pero es más débil en la parte de los pies y es fácil de derribar. Y hay quienes consideran pues que la civilización humana es muy fuerte, es duradera, claro, pero en realidad descansa en pies quebradizos de barro. Porque al final el Señor, el reino de Dios, el reino del Mesías, que se representa con esa piedra que cae y tumba aquella imagen, es la que va a durar eternamente y para siempre. Los reinos humanos son temporales, momentáneos. Los grandes imperios han caído, pueden haber durado siglos, décadas, años, pero eso no significa que van a ser eternos. Todos aquellos que han tenido el sueño de crear un imperio y ser dueños del mundo, siempre terminaron en el fracaso. Adolfo Hitler tuvo el sueño de querer ser el dueño de Europa y del mundo, y terminó mal, terminó suicidándose y dejó a su país arruinado. Stalin, que también fue otro tirano, también este hombre, no sé si tuvo los mismos sueños megalomaníacos que tuvo Adolfo Hitler, pero también, sí, quería que Rusia sea una nación potente y poderosa, pero igual terminó mal. Bueno, él murió ya de anciano, de viejo, terminó con demencia y todo ello, pero nunca murió conociendo a Dios. Napoleón y entre otros más que hubo, ¿no? Líderes mundiales, tiranos, estamos hablando de Nabucodonosor, entre otros, que tuvieron su tiempo, su momento. No existe imperio que dure toda la vida, no. Siempre se va a levantar otro por allí. Dios va a levantar los imperios, como vemos el caso aquí en la imagen que le muestra a Nabucodonosor. Dios levantó los imperios. Después de Babilonia, le dice Daniel, va a venir el imperio medo-persa. Y Daniel vio eso, vio ese cambio, vio esa transición. Daniel estuvo ahí cuando el imperio medo-persa conquistó a Babilonia. Él vio cuando Belsasar, que fue el último rey de Babilonia, murió y empezó el gobierno medo-persa. Y después de los medo-persas vinieron los griegos y después vinieron los romanos. Y claro, después hubo guerras y guerras, porque el mundo siempre ha estado lleno de guerras. Hemos tenido 2 guerras mundiales el siglo pasado y se han levantado imperios, ¿no?
Bueno, hay quienes dicen que el imperio del capitalismo lo representa Estados Unidos. Es una nación grande y poderosa. Pero yo me pregunto, y con el perdón de los americanos, porque puede tener alguno de ellos me puede estar escuchando, ¿Estados Unidos será permanente y durará toda la vida? ¿Rusia durará toda la vida? ¿China, que ahora está emergiendo como una gran potencia, tendrá también algún día su fin? Yo creo que sí. Pienso que sí, porque al final el reino de Cristo es el que va a prevalecer. Todos los imperios van a caer. Y en la imagen vas a ver que no solo decrecen en peso, decrecen en valor, decrecen en belleza y gloria. Te das cuenta que el oro es el más hermoso de los metales, más hermoso que el hierro mezclado con barro. Esta imagen decrece en fuerza, como ya dije, de oro a barro. Y cada uno de estos reinos que menciona Daniel allí tenía una forma diferente de gobierno. Claro, Babilonia, por ejemplo, la gobernaba un monarca absoluto, y un dictador que como fue Nabucodonosor. El imperio medo-persa ya tenía un rey también, pero también trabajaba mediante príncipes y leyes establecidas. La ley de Media y de Persia que no podían ser abolidas ni siquiera por el rey. Luego viene Grecia y Grecia actuó a través de un rey y a través de un ejército. Roma, que se suponía era una república, pues en realidad fue un gobierno militar. Un gobierno militar que también, bueno, estableció un senado, que también ellos luchaban para que se rija en base a leyes. Y cuando se llega del hierro al barro, tenemos el gobierno presente. Muchos creen que el hierro representa la ley, representa la justicia, el barro representa la humanidad frágil, y juntos crean la democracia. Es la democracia el sistema de gobierno que hoy día prevalece en muchos países actualmente. Pero yo pregunto, ¿cuál es la fuerza de la democracia? La ley. Por eso existe un Congreso. En el Congreso es donde se cocinan las leyes, sean buenas o malas, bueno, pero todos los países tienen un Congreso, tienen un poder legislativo para elaborar las leyes. Pero ¿cuál es la debilidad de la democracia? Es la naturaleza humana, el ser humano. El hombre en la democracia quiere vivir en libertad, pero a veces esa libertad la lleva a extremos y se convierte en un libertinaje. Y te das cuenta que todo este cuadro profético en realidad pues no es nada positivo, no es nada optimista. Nabucodonosor vio que su reino va a caer algún día y que lo van a reemplazar los medos y los persas. Y esto ocurrió precisamente en el año 538 a.C. Ahí vemos claramente, por ejemplo, en Daniel, en el capítulo 5 de Daniel, en el versículo 30 y 31, ahí vemos que Belsasar, aquel hombre que vio que, bueno, en cierto modo se volvió un sacrílego, un tipo que tomó las copas del santuario que Nabucodonosor se las había llevado del templo de Salomón y se las llevó como un trofeo, porque las tuvo guardadas. Belsasar, ¿qué hizo? Tomó las copas para tomar vino y beber ahí con sus mujeres y toda su corte allí, como una forma de irreverente hacia Dios. Entonces surge allí una mano en la presencia de este rey pagano, una escritura, una mano que escribe allí y traza en la pared las palabras Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que Daniel también, que estuvo allí, va a dar la interpretación y le va a decir: Mene significa que Dios cortó tu reino y le ha puesto fin; Tekel, que tú has sido pesado en balanza y fuiste hallado falto; y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y bueno, después que Daniel le dio interpretación, pues el rey Belsasar lo vistió a Daniel de púrpura, le puso un collar en el cuello de oro y proclamó que él sería el tercer señor del reino. Pero esa misma noche Belsasar murió. Muchos consideran que lo mataron. Murió y terminó el imperio de Babilonia. Y Darío de Media tomó el reino siendo un hombre de 72 años. Ahí empezó el gobierno de los medo-persas, que dieron paso precisamente después de la muerte de Belsasar. El imperio romano desaparecería externamente
como también lo sabemos por la historia, pero se cree que sus leyes, su filosofía, las instituciones continuarían hasta el retorno de Jesucristo. Por eso es que se habla del Imperio Romano reconstruido, pero cuyo representante va a ser justamente este terrible ser que le había llamado el Anticristo. Y cuando el Señor vuelva e implante la plenitud del reino de Dios, pues van a desaparecer las naciones, van a desaparecer los reinos que se oponen a Dios y que propagan el mal. Actualmente los gentiles están gobernando el mundo. La organización, las instituciones mundiales están gobernadas por gentiles. Cuando digo gentiles me estoy refiriendo a gente que no tiene a Dios, no cree en Dios. Las organizaciones mundiales, la ONU, la OEA y entre otras más, las grandes transnacionales. Y ahora se habla de la agenda globalista que está gobernada por gente que es muy poderosa y son gente que no cree en Dios. Según se cree que estos tipos que gobiernan el mundo son los que han impulsado la plaga esta del coronavirus, ¿no? Según dicen ahora que están preparando otra pandemia con la misma intención, porque la idea es destruir la humanidad. Creen que el mundo tiene mucha gente, está superpoblado. Por eso hay que eliminar gente. ¿Quién decide eso? Ellos. Ellos son los que determinan, porque tienen mucho dinero, mucho poder, y pueden determinar entonces cómo debe vivir la humanidad. A eso voy cuando digo que el mundo está gobernado por gente que no cree en Dios ni teme a Dios. Ellos son los que están haciendo que proliferen las ideologías que hoy día están permeando en la gente, en la humanidad. En la nueva izquierda, como algunos la llaman. Bueno, déjame decirte, ya para ir redondeando, que como dice el versículo 46 al 49 del capítulo 2 de Daniel, ahí se menciona que cuando el rey Nabucodonosor escuchó lo que le dijo Daniel, el rey se humilla y exalta a Daniel. El rey Nabucodonosor se humilló, como dije ante Daniel, que fue el instrumento de Dios, y reconoció que solo el Dios de Daniel pudo revelarle tan grande misterio y cumplió su palabra que mencionó en el versículo 6, porque le dio honores, le dio regalos, una excelente posición en la corte real y puestos de alto rango también para sus 3 amigos que habían participado de la oración, pidiendo precisamente la revelación e interpretación del sueño del rey. Yo pienso que el rey sabía que había soñado. Sí, él sabía qué sueño tuvo, lo que pasa es que él no sabía cómo articular, qué interpretación darle. Daniel sí se lo reveló, si no, ¿por qué el rey se va a humillar? Él reconoció que efectivamente lo que dijo Daniel es lo que él había soñado. Es más, Daniel no solamente le dijo lo que soñó, Daniel le dijo qué significaba ese sueño. Y en todo esto te das cuenta que Daniel le dio toda la gloria a Dios y reconoció la valiosa colaboración de sus amigos, su compañero de fe, y no fue como en el caso del copero de la corte de Faraón, que se olvidó de José, ¿te acuerdas? José le había interpretado el sueño al copero, pero después que salió de la cárcel, como lo había dicho José, se olvidó, ¿no? Le había ayudado en su momento de necesidad, pero este copero lo olvidó por un tiempo, obviamente. Después más adelante se acordó de él. Pero déjame decirte que infinitamente más impactante es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Redentor, que nos recuerda constantemente ante el trono de Dios, ¿no? Dios es el que intercede por ti y por mí. Él nunca se olvida de nosotros. Jesús. Tú puedes estar andando mal, llevando una vida desligada de Dios, pero yo creo que el Señor Jesús está intercediendo por ti. El diablo está acusándote ahí, acusando ante Dios. Mira a tu hijo, míralo a Juan, a Pedro, a Luis. Mira, se apartaron de la iglesia, ya no van. ¿Estos son la clase de hijos que tú tienes? Pero aún así, mira, Jesús está intercediendo por ellos. Claro que el Señor Jesús intercede por ti, pero no vayas a pensar que, bueno, si Jesús intercede por mí, significa que yo voy a mi vida a mi manera, me voy a tomar, a bailar, a fumar, a drogarme, a meterme con mujeres. Bueno, Jesús está intercediendo por mí. No entiendas mal las cosas. El Señor intercede, sí, pero Él quiere que tú vuelvas. Pero si tú decides llevar tu vida de pecado y no quieres volver a Dios y te mueres así, tú tendrás que afrontar las consecuencias de eso. El Señor está queriendo que tú retornes, que vuelvas, que te arrepientas de ese estilo de vida de pecado, de maldad, de corrupción, que te
amistes con Dios a través de Jesucristo y que empieces a evidenciar una vida de cambio, una vida totalmente diferente. Sí, nosotros antes de conocer a Dios, antes de conocer a Cristo, perdón, ¿qué cosa éramos? Éramos enemigos de Dios. Sí, y Dios tiene muchos enemigos, ¿eh? Todavía lo sigue teniendo. Todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón es un enemigo. ¿Sabías eso? Si tú no tienes a Dios en tu vida, no tienes a Cristo en tu corazón, y tú llevas tu vida a tu manera, y vives de acuerdo al mundo y a los deseos del mundo, eres un enemigo de Dios. ¿Cuándo te vas a reconciliar con Él? Cuando tú creas en Jesucristo. Pablo dice en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Antes éramos enemigos, sí, ahora estamos reconciliados y somos salvos por la gracia de Dios. Esto es lo que Dios quiere para ti, mi querido amigo. Van a surgir muchos imperios en el mundo. Tal vez cuando yo ya no esté ni tú, habrán otros imperios más. Sí, de repente caen los imperios de ahora y se levantan nuevos. Y solamente Dios sabe qué tipo de imperios serán. Lo que yo sí sé es que el carácter de los hombres está cambiando, pero para mal. El ser humano se está volviendo más cruel, se está volviendo más tirano, más déspota, más insensible. A mí me parece que el ser humano que no tiene a Dios se está asemejando más al diablo que a Dios. Claro, porque no tiene a Dios, se va a asemejar más al diablo. Como te cité Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El diablo hace eso. Y cuando uno lee los periódicos cada día, ¿qué encuentras? Gente que mata, que hurta, que destruye. Sí, en nuestros países, bueno, al menos mi país, está plagado de violencia. Y lamentablemente tenemos autoridades que se sienten impotentes ante esto. No saben cómo combatir. Bueno, combaten, no digo que no lo hacen, pero parece que esto no se acaba. Sigue creciendo. ¿Y sabe por qué crece? Porque el hombre sigue alejado de Dios. Mientras la sociedad esté alejada de Dios, va a seguir habiendo maldad, corrupción, injusticia, guerra, violencia y toda suerte de maldades que tú y yo conocemos. Van a seguir habiendo más de estas cosas. Si el hombre le da la espalda a Dios, este mundo va a ir de mal en peor. Sí, la única manera de que el hombre se salve es creyendo en Jesucristo. Cristo no vino, por ejemplo, para traer una nueva sociedad. No. Él no vino para enseñarnos que aquí en la tierra va a haber un nuevo mundo. No, Él no vino a reformar nada. Él vino a salvar al hombre. No se trata de reformar, no. Él vino a salvar a la humanidad, a los que creen en Él. Él no piensa establecer sus cielos nuevos y tierra nueva aquí en la tierra, en esta tierra que está podrida por el pecado. No. Tienes que leer Apocalipsis para que te des cuenta que Jesús cuando venga va a arrasar con toda la humanidad perdida y va a crear su reino aquí por 1000 años, donde va a existir solamente Él y la gente que creyó en Él. Pero los 1000 años terminan y después se termina el mundo y va a crear cielos nuevos y tierra nueva, donde allí estará la iglesia y todos los que creyeron en Jesucristo para siempre, por todos los siglos de los siglos. Viviremos con Cristo y seremos felices y dichosos. Parece un cuento, ¿no? No es un cuento, es una historia real, bíblica, porque Dios lo va a hacer. El hombre no lo puede hacer, no, el hombre no puede hacer nada bueno. Bueno, tampoco quiero exagerar, el hombre puede hacer cosas buenas, pero el hombre no va a crear una sociedad buena. No, difícil, porque el estigma del pecado que lo tiene dentro le impide hacerlo. El único que puede crear un mundo nuevo, un cielo nuevo y tierra nueva es Jesucristo. Él lo va a hacer. Tú solamente tienes que creer en Él y aceptarlo como tu Salvador para que seas salvo, para que te perdone tus pecados y para que tú puedas empezar una vida nueva y ser parte de esa dimensión nueva donde Cristo estará con su iglesia eternamente y para siempre. Espero que este mensaje haya sido de ayuda, de bendición, de inspiración para tu vida. Estamos en contacto en una próxima oportunidad.